Bueno, buenas noches para todos. Yo en realidad, el tema por el que me convocó un poco Juan Pablo, si bien también creo que voy a ir un poco más allá, pero tiene que ver con los temas de seguridad social, de protección social, y en realidad pensaba plantear una reflexión que yo entiendo un poco más abstracta, pero que tiene que ver con el debate sobre la desigualdad, y a partir de ese marco abordar algunas de las discusiones que entiendo hoy están planteadas en torno a desafíos de la seguridad social y su vínculo con la desigualdad. Esta reflexión en realidad tiene que ver con cómo concebimos, un sistema de seguridad social, o sea, qué esperamos de él. Y yo ahí entiendo que hay dos visiones bien opuestas, que me parece importante, o sea, también hay grises, ¿no? Pero hay dos visiones extremas que me parece importante plantear. Una de ellas desde una dimensión más, o desde una óptica individual, que tiene que ver con, yo aporto y recibo prestaciones en función de lo que aporto, ¿verdad? O sea, básicamente es un esquema neutral desde el punto de vista de la desigualdad. Y después hay una concepción diferente que tiene que ver con, justamente concebir al sistema de seguridad social como un gran esquema de redistribución en el que básicamente cada uno aporta en función de sus posibilidades y recibe de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una discusión política, claramente es una discusión ideológica muy, muy fuerte, pero quizá no es el ámbito para darla, porque sospecho que la mayoría de nosotros, por lo menos, entendemos que un sistema de protección social se asemeja más a la segunda idea que planteaba, a esa segunda óptica. Pero esa segunda, concepción trae aparejado otras dimensiones que a mí me parece interesante plantear. Y es que para que el sistema en sí mismo sea sostenible, que quizá no es un objetivo en sí mismo que el sistema de seguridad social sea sostenible, pero es un requisito fundamental, y para ello precisamos lo que algunos llaman agentes superavitarios, es decir, el sistema de seguridad social podemos estar de acuerdo en que va a generar prestaciones para cubrir situaciones de desempleo, maternidad, paternidad, en fin, enfermedad, accidentes laborales, discapacidad, vejez, en fin, toda una serie de prestaciones asociadas a esas eventualidades, pero justamente sobre la base de que de alguna manera llegue a la población más vulnerable fundamentalmente. Y esos sectores supuestamente son deficitarios, aportan menos de lo que van a recibir. En contrapartida, para que el sistema se sostenga, desde el punto de vista financiero, se precisan agentes superavitarios, y creo yo que ahí vienen parte de los problemas que hacen así la izquierda en Uruguay hoy está preparada para desarrollar sistemas de seguridad social de este tipo. Pongo un ejemplo. El tema de la devolución FONASA, es decir, la devolución FONASA claramente en el marco de un sistema integrado de salud como el que instrumentó la izquierda, llegado el momento de incorporar a los colectivos de altos ingresos, de alguna manera determinadas restricciones hicieron que apareciera esa idea de que había gente que no podía estar aportando, gente de altos ingresos que no podía estar aportando muy por encima del beneficio que estaba recibiendo, se entiende la lógica, y a partir de allí se instrumenta esta idea de devolverle una parte de esos ingresos que aportaron a estas personas. Y realmente cuesta ver que eso lo haya instrumentado el gobierno de izquierda, ¿no? O sea, de alguna manera yo creo que interpela cuál es la concepción de seguridad social que hay detrás de un esquema de ese tipo. Acá claramente se puede en realidad argumentar que eso es legítimo en la medida en que sea el sistema tributario, es decir, a través de los impuestos, quien de alguna manera financie las prestaciones de los sectores vulnerables, de alguna manera más relegados, y que en realidad el sistema se basa en contribuciones que no tiene sentido que la gente aporta por encima de lo que recibe. Yo me parece que incluso es legítimo ese planteo, puede ser hasta compartible en determinadas condiciones. El problema es que para el caso uruguayo presenta algunos problemas.
En primer lugar, porque los colectivos deficitarios de alguna manera son ampliamente mayoritarios, es decir, producto de la informalidad, producto de los bajos salarios, nos encontramos con una base, digamos, de una población muy amplia de sectores que claramente en muchos casos no están en condiciones de aportar después por lo que esperamos que reciban de un sistema de seguridad social. Entonces, ahí tenés un elemento. Un segundo elemento tiene que ver con la progresividad del propio sistema tributario, que es quien aportaría los recursos para financiar. A mí, por ejemplo, en el caso de esta devolución FONASA, se me ocurre que el sistema uruguayo tributario, que creo que avanzó en cuanto a su progresividad, a partir sobre todo de la reforma del 2007, todavía está lejos, creo yo, de ser el sistema tributario que aspiramos tener. Todavía hay una decía el Kiwi recién, una carga muy pesada de los impuestos indirectos como el IVA, que sabemos son regresivos. También tenemos la percepción de que hay ingresos altos que se están escapando de alguna manera de tributar por lo que debería tributar. Y en ese sentido, a mí me parece que claramente la devolución FONASA, seguramente, como hoy concebida como un esquema de transferencias a sectores de altos ingresos, claramente, de alguna manera, que no existiera, sería más progresivo que lo que puede venir por parte de rentas generales a través del sistema impositivo. Pero después hay un tercer elemento que creo que no es menor en cuanto a esto de los aportes de rentas generales, que tiene que ver después con la propia legitimidad del sistema que uno crea. Es decir, nosotros podemos acordar desde el punto de vista del contrato social que justamente va a haber sectores que van a aportar de acuerdo a lo que reciben, y para aquellos cuyos aportes no alcanzan, lo vamos a financiar con recursos de rentas generales. Perfecto, pero después aparece la idea de que entonces es un sistema que tiene déficit, y que entonces hay un problema de gestión, y que entonces es la ineficiencia del Estado, y que entonces de alguna manera tenemos que revisarlo porque tiene que cubrirse, y se hace más difícil dar esa discusión sobre eso. Incluso se habla directamente de insostenibilidad de estos sistemas, cuando en realidad los aportes de rentas generales estaban previstos. Pongo un par de ejemplos bien concretos. Por ejemplo, el tema del BPS, que se financia, todos sabemos, la mayoría quizás sabemos, se financia, además de con las contribuciones, se financia con algunos puntos de IVA, 7 puntos concretamente, que están destinados específicamente a cubrir las prestaciones que brinda el BPS. También se financia con el IAS. Son recursos genuinos, digamos, de la seguridad social para financiar sus prestaciones. Eso se hizo. ¿Cómo se instrumentó eso? Bueno, en parte tiene que ver con reducciones de aportes patronales para incentivar el mercado de trabajo. En otros contextos, estoy hablando de periodos bastante anteriores, de hace algunas décadas, pero entonces donde justamente se entendió que era mejor que de alguna manera se aportaran estos recursos por esta otra vía, y no, de alguna manera, por contribuciones de los sectores, digamos, empleadores, en este caso, que en su momento tuvieron tasas mucho más altas que las que tienen hoy, de 7,5%. Pero después, entonces, hoy algunos sectores, básicamente la derecha, pero en muchos sectores de izquierda, creo yo que este discurso penetra, la idea de que justamente que la seguridad social es insostenible y de que hay que estarla financiando con impuestos, en fin, se genera así una discusión. Lo mismo, creo yo, pasó con la incorporación no estoy hablando acá de la asistencia específicamente que hace el Estado por lo que no está cubierto por los impuestos afectados, que yo entiendo son un recurso genuino de la seguridad social. Estoy hablando concretamente de esos impuestos afectados. Después está el tema también del déficit del FONASA, digamos. El FONASA era un mecanismo que venía, o un fondo, digamos, que venía relativamente equilibrado, y en cierto momento se definió políticamente que se incorporaran los pasivos. Concretamente un sector especialmente deficitario, en tanto las pasividades son relativamente bajas, los aportes por lo tanto son bajos, y es un sector que tiene un gasto esperado relativamente alto, digamos, mucho más alto que el del promedio de los activos, por decirlo de alguna manera, o de los menores. Y ya se sabía que ese colectivo iba a ser deficitario, y ya se sabía que eso se iba a afrontar con impuestos, ¿verdad? Pero después eso se instrumenta, y hoy está instalada la idea, y en toda la discusión, el FONASA es un desastre, entre otras cosas, por el déficit que tiene. Una cosa de loco, el gobierno de izquierda no saben gestionar, no saben. Y bueno, y tenemos ese problema,
que yo entiendo formó parte del contrato social cuando todos los sectores políticos aprobaron, por ejemplo, la incorporación de los pasivos a FONASA, que en sí mismo es un tema que podríamos discutir desde el punto de vista de la progresividad, si era el sector que debíamos priorizar en aquel momento o no para incorporarlo al sistema de salud, pero esa es otra discusión que no pretendo dar. Pero sí lo que pretendo reflejar es hasta qué punto allí hay un problema muchas veces en cuanto a recostar los déficits de determinados sistemas en aportación de rentas generales. Mi visión sobre esto es un tema complejo, pero tal vez yo pretendo no renunciar, digamos, a que en parte los sistemas de seguridad social o de protección social se financien con colectivos que aportan por encima de lo que reciben. Seguramente eso no va a ser suficiente para darle sostenibilidad y mantener, digamos, cubiertos los costos, pero en todo caso va a ayudar a darle mayor, digamos, en términos de economía política, a darle más posibilidades digamos, de desarrollarse a esos sistemas. Entonces, en base a eso, algunas reflexiones en torno al debate en Uruguay, ¿no? En primer lugar, yo creo que está un poco sobredimensionado el tema, no me parece que sea el desafío central de la seguridad social, AFAP sí o AFAP no. Creo que es más compleja la cosa y que enfrentamos desafíos que son más complicados. Pero con seguridad es un tema que está planteado arriba de la mesa, claramente ha sido objeto de debate en estos años donde ganó la izquierda y donde hay sectores que rechazan fuertemente las AFAP. Y yo en particular creo que no han brindado las soluciones al sistema y al contrario, han traído más problemas que soluciones. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, quizá porque lo concibo como un paradigma de la concepción de un sistema de seguridad social sobre la base de que cada uno recibe en función de lo que aporta. Y claramente allí, digamos, por definición es un sistema antirredistributivo y antisolidario. Obviamente es un resabio de los 90, digamos, de la época del neoliberalismo, se instalaron estos regímenes, en Uruguay se instaló de una forma bastante distinta, por ejemplo, a Chile, donde sigue habiendo una parte importante del sistema de reparto solidario, pero básicamente su concepción tiene que ver con, bueno, la visión de que el Estado es ineficiente, hasta puede llegar a ser corrupto, el sistema privado es más eficiente y en última instancia la gente va a tener segura su jubilación en este tipo de administradoras. Y yo creo que en última instancia el problema que tiene, entre otros, tiene varios, pero entre otros tiene que ver con que oficia como un reproductor de las desigualdades. Es decir, por ejemplo, esto es muy claro en el caso de la discusión sobre los temas de género. Digamos, las mujeres son particularmente afectadas porque en general sabemos que hay una brecha salarial importante en el mercado de trabajo, las mujeres cobran menos frente a iguales trabajos y a iguales niveles calificativos, por lo tanto aportan menos, pero a su vez tienen una mayor participación en los cuidados del hogar, algo que queremos transformar, pero hoy es una realidad, por lo tanto también tiene periodos de inactividad más importantes, eso hace que también sus cuentas de ahorro individual tengan menos aportes, y después curiosamente, esto es algo que se modificó en el año 2017, pero aplicábamos tablas de mortalidad por sexo para calcular las jubilaciones, y entonces las penalizábamos dividiendo entre mayor cantidad de años, porque su esperanza de vida era mayor, ese menor ahorro que habían acumulado. Bueno, básicamente mostraba, creo yo, en toda su dimensión la concepción que hay por detrás de un régimen de ahorro individual, ¿verdad? Por suerte esto último se modificó y desde el año 2017 se utilizan tablas de mortalidad unisex. Por cierto, esto en Europa, por ejemplo, está prohibido en términos de pensiones, digamos, de las pensiones que se prestan, no hay regulaciones que impiden que las aseguradoras discriminen en tablas de mortalidad, digamos, por sexo, para, de alguna manera, pero ojo, quienes hoy defienden el sistema están en contra de que en Uruguay se haya instrumentado este cambio y consideran que esto, desde el punto de vista actuarial, complica a las aseguradoras y que hay una transferencia de hombres a mujeres que es absolutamente inadecuada, porque si las mujeres van a vivir más años, van a tener más ingresos, en fin. Creo que muestra claramente las diferentes concepciones que podemos tener sobre lo que el sistema de seguridad social implica, en términos por supuesto que hay un subsidio de hombres a mujeres, pero
Yo lo reivindico como algo muy saludable en términos de un sistema de protección social solidario. Después hay un segundo componente que tiene que ver con el lucro. No me quiero profundizar en esto. Hay ganancias extraordinarias, es decir, las empresas estas tienen ganancias que no se observan en ningún otro sector de la economía prácticamente, y es un negocio libre de riesgo, en el sentido de, si el riesgo, las AFAP nosotros aportamos, nos descuentan una comisión, se aseguran la ganancia, y después nuestro aporte va sujeto a rentabilizarlo, y allí el trabajador es quien carga con el riesgo de si obtiene una mejor o menor rentabilidad. Las AFAP de alguna manera tienen su ganancia asegurada, y curiosamente en la fase de desacumulación de los ahorros, cuando hay que pagar la jubilación, allí no hay AFAPs, allí hay aseguradoras. No quiero entrar en detalles de esto, pero básicamente las AFAP allí se retiran. Nosotros tenemos que ir a una aseguradora a comprar una renta vitalicia, y ahí sí el riesgo es de la aseguradora, porque nosotros ya ahorramos y ahí se nos tiene que garantizar una jubilación. Ahí, como hay riesgo, las AFAP, ninguna empresa privada se metió en esto, y el que carga con esto es el Banco de Seguro del Estado, que tiene problemas importantes para pagar las jubilaciones de los poquitos trabajadores que se han jubilado por el sistema mixto todavía, pero esto va a ser un tema bastante más importante en los próximos, vamos a decir, en los próximos años. Bueno, esto último no pretendo que de alguna manera, porque hay una visión también de que entonces, como se está en contra de las AFAP, lo que se quiere es un sistema de reparto puro, insostenible, que no tiene en cuenta los desafíos demográficos. Eso yo creo que no es así. Creo que hay desafíos demográficos tremendos, hay un envejecimiento de la población, que es un aspecto muy saludable del desarrollo económico del país, pero que al mismo tiempo tensiona desde el punto de vista financiero las cuentas fiscales en torno a la seguridad social, en concreto a los sistemas de pensiones y a los sistemas de salud. Y en ese sentido, la constitución de un pilar de ahorro me parece que puede ser un elemento positivo que se instrumentó en el año 96. El problema es que el único mecanismo para generar eso no son las AFAP. Puede haber un pilar de ahorro que sea colectivo, que tenga elementos de redistribución intrínsecos al fondo, de alguna manera que no sea lucrativo, en fin, una cantidad de características. Pero entonces me parece que hay que evitar entrar en el tema de que la sostenibilidad está atada a la existencia de las AFAP. Creo que las AFAP no son lo que garantizan la sostenibilidad del sistema, y por lo tanto creo que la discusión entre solidaridad y sostenibilidad, esa oposición que se dice, bueno, un sistema solidario está divino pero es insostenible, y en realidad los sistemas sostenibles son los que en última instancia a cada uno que le vaya como pueda y suerte en pila, y eso yo creo que desde una visión de izquierda deberíamos combatir ese tipo de aproximaciones a estos temas. Se me va el tiempo y no me quiero extender, pero quiero mencionar algunos temas adicionales que van mucho más allá de las AFAP, vinculados con esta óptica de la desigualdad. Por ejemplo, el tema de la edad de retiro. Seguramente en el sistema de seguridad social, o yo por lo menos estoy convencido de que es algo necesario extender la edad de retiro. Creo que hay que hacerlo en un proceso gradual. Creo que hay que anticiparnos a una coyuntura que sea mucho más complicada y donde haya que aumentar la edad radicalmente, pero si hoy empezamos a subirla gradualmente en términos de 1 o 2 meses cada 2 o 3 años, donde eso no suponga ningún trauma para la generación que está próxima a la jubilación, esto es lo que vienen haciendo los países desarrollados en general, creo que se puede hacer, pero desde el punto de vista de la desigualdad me parece que tenemos que tener en cuenta las situaciones diferentes y tratar diferente a realidades como la del servicio doméstico, los trabajadores rurales o la construcción, que seguramente no son las mismas que la mía, por ejemplo, que trabajo en una oficina con aire acondicionado. Es decir, claramente quizá no estemos en condiciones de jubilarlos a la misma edad y yo no acarree los problemas físicos que me puede generar. Entonces, evidentemente, ahí también la discusión de la postergación de la edad de retiro, entre otras cosas, va a tener que incorporar tratamientos diferentes para realidades que son diferentes. El tema de la fuente de financiamiento. Bueno, creo que ahí hay que dar una discusión que tiene mucho que ver con la desigualdad, y creo que hay que, para tener una idea, ¿no? Porque acá se habla de que el sistema uruguayo es insostenible, que es una carga pesadísima para el Estado. Pensemos que en Europa
el 40% de la protección social se financia con lo que acá llamaríamos rentas generales, impuestos, el 35% se financia con aportes patronales y solo el 20% se financia con aportes personales. Entonces, muchas veces queremos, como quien dice, importar, digamos, cosas que están pasando en Europa y modelos que de alguna manera, producto de dificultades financieras, generan cambios, pero también miremos los componentes que financian esos sistemas, sistemas tributarios que, por cierto, además son bastante, como decía Mauricio, bastante más progresivos que el que tenemos acá en Uruguay. Esto también afecta hasta las tasas de cotización, es decir, pero también a los topes de aportación. Por ejemplo, está bien que en Uruguay los trabajadores aporten el 15% de sus ingresos, todos nosotros, pero hasta los 160.000 pesos. Después de 160.000 pesos no hay más aportes. ¿Eso está bien o no está bien? Alguien que gana 320.000 pesos hoy, así como para el FONASA, sectores de altos ingresos no aportan el 4,5% y el 6% como nosotros, sino que aportan 1, 1,5%, 2%. A la seguridad social, los sectores de altos ingresos tampoco aportan el 15%. Aportan el 7, el 10 o el 5 en algunos casos. Entonces, son cuestiones que tenemos que discutir. El tema del mecanismo de indexación, que es un tema complicado, desde el punto de vista de cómo se ajustan las pasividades por índice medio salario. Está establecido en la Constitución y es complejo de dar esa discusión. Yo creo que hay que darla y creo que eso se puede llegar a revisar, primero por lo que implica esa indexación desde el punto de vista de la negociación colectiva. Creo que es un peso con el que cargan, digamos, los trabajadores al momento de ir a negociar salario, el hecho de saber que después el Estado tiene que ajustar todas las pasividades, que es un gasto muy importante del sector público, en términos de cómo evolucionan esos salarios. Pero además por las dificultades que se generan para generar progresividad dentro de lo que son los aumentos de las jubilaciones, que yo creo que podría haber mecanismos. Ahora, claro, si vos tenés que ajustar como los salarios, acá se han aumentado jubilaciones mínimas, pero el margen queda bastante más acotado. Acá también hay una propuesta que tiene que ver con el PICNT, que yo también la asocio a la mayor esperanza de vida que tienen los sectores de altos ingresos respecto de los sectores de menores ingresos, que se pueden generar tasas de reemplazo progresionales, en fin, es decir, que se jubilen con una tasa de reemplazo mayor, o sea, con un porcentaje mayor del ingreso que tenían los sectores justamente de menores salarios respecto a los demás. Son herramientas a discutir que desde un punto de vista de la desigualdad me parece que son elementos importantes. Después, bueno, estoy pasado de tiempo, el tema de las cajas, ¿no? Creo que también hay que salir un poco de discutir el régimen mixto del BPS y meterse en una discusión más global. Ahora claramente tenemos arriba de la mesa el problema de la caja militar, el déficit, que creo que también responde a un pacto social o a un contrato social, pero que creo que, o por lo menos la mayor parte de quienes estamos acá no lo compartimos, o por lo menos yo no lo comparto, y creo que ahí hay unas situaciones de privilegio que debemos tender a de alguna manera erradicar. Y bueno, quería hablar un poquito de un par de leyes que me parece que también se habían discutido a lo largo de este ciclo de gobierno del Frente Amplio, como las leyes de flexibilización laboral del 2008 y la de los cincuentones, a la que hacía referencia Victoria, porque creo que tuvieron un trasfondo también desde la óptica de la desigualdad, del impacto que generaban esas leyes. Bueno, en todo caso, si da después